final del programa, mirando qué tiene Gustavo. ¿Cómo anda, Gustavo? Gustazo, buenas noches. Para hoy. Esto de Macri es increíble. Sí, lo de Macri, bueno, porque ya el gobierno, usted sabe que ha asegurado y ya lo tiene como una hipótesis que a Nisman lo asesinaron. ¿Qué hacemos? Van en esa dirección y por eso ha vuelto a resurgir hoy el tema Nisman, con esto que en este momento están allanando la casa de Diego Lagomarsino y van en esa dirección, digo. ¿Qué hacemos van en esa dirección? Con gente de gobierno, de la élite intelectual, por lo menos en materia de poder en el país, que es capaz de inventar un crimen y además encarcelar a una persona como quizás tienen que hacer con Lagomarsino? ¿Y cómo explican que si Lagomarsino es acusado de un crimen, Lagomarsino tiene una tobillera, mientras que otros que están acusados de delitos por los que todavía no fueron ni siquiera indagados, que son delitos económicos, están presos en estos momentos? No, bueno, lo que pasa es que detrás de Lagomarsino y detrás de Nisman va a tener que necesariamente, si investiga el juez correctamente, va a saltar todo el tema de los servicios de inteligencia. Indefectiblemente tienen que saltar, porque detrás de Nisman estaban los servicios de inteligencia. Así que bueno. Sí, vamos a dedicarnos a todo esto y vamos a dedicarnos también a lo de... Vamos a seguir con la reforma laboral, es un tema que no abandonamos. Habló en Estados Unidos de la reforma laboral. Sí, sale o sale. Sale o sale, pero Pablo Moyano dijo nos van a tener que cortar la mano para firmar, ¿no? Gracias. Gustavo, buen programa, Gustazo, como siempre, hasta luego. Señoras y señores, aquí comienza Minuto 1 en la pantalla de C5N, La Realidad. Hoy más que nunca, lo que otros no te muestran, lo que otros te ocultan, aquí te lo contamos, clarificamos la información, escuchamos a todas las voces con debates anoche impecables. 2 debates anoche de altísima calidad sobre los temas que se vienen, la reforma laboral, la reforma de la justicia. Hoy vamos a seguir, obviamente, con estos temas. Vamos a estar hablando también del tema de la inflación, que no para. Pero además vamos a estar contándote a vos, clarificándote por qué vuelve el tema Nisman a la primera etapa. Por eso el hashtag de esta noche es otra vez Nisman. Porque el presidente en Estados Unidos dijo, a Nisman lo mataron. El presidente aseguró, cuando todavía la investigación judicial no ha avanzado. Pero es una idea de muchos dirigentes del PRO cuando estaban en la oposición, que a Nisman lo habían asesinado. Por eso esta noche vamos a estar con Gabriel Morini, que es un especialista, es nuestro colega especialista en temas judiciales, con Tuni Coleman, que se sabe el expediente del caso Nisman de adelante para atrás y de atrás para adelante como nadie. Y nos va a contar en detalle por qué Lagomarsino otra vez está allí en la mira de la justicia. A ver, convengamos que Lagomarsino ha sido un personaje bastante oscuro. Yo creo, después de haber seguido durante estos meses la causa, que Lagomarsino sabe mucho más. Que Lagomarsino estaba puesto en la intimidad de Nisman por alguien. Él dice que no es servicio, pero muchos dudan de que haya sido un técnico informático. Porque uno se pregunta por qué Nisman tenía tanta confianza en Lagomarsino. Participaban de viajes juntos, tenían una cuenta en el exterior que Nisman no había declarado y que la doctora Sandra Arroyo Salgado fue la que reveló. Esa cuenta de Nisman oculta en el exterior con Lagomarsino, con la madre y con otra hermana. Tenían, creo, ahora lo vamos a hablar con Tuni, alguna propiedad, creo, en el exterior, en la República Oriental del Uruguay también. Es decir, hay mucho en torno a la figura de Lagomarsino que no cierra. ¿Pero por qué en este momento? ¿Por qué surge otra vez en este momento el tema Nisman? Nos vamos a preguntar también esta noche, ¿no? Por eso el hashtag con el que nos podés acompañar a partir de este momento es otra vez Nisman. Y el presidente que ha dicho en Estados Unidos, lo mataron, sin ninguna duda, lo mataron. Participó de un plan criminal, es lo que dice Tayano, el fiscal Tayano, para pedir la declaración indagatoria de Diego Lagomarsino, el técnico informático que fue quien le dio el arma envuelta en un paño verde el sábado
en la casa de Nisman al ex fiscal Alberto Nisman. Y la advertencia de Pablo Moyano: nos van a tener que cortar la mano para firmar la reforma laboral. Ese es uno de los temas que vamos a estar desarrollando. Está en Estados Unidos, en un marco de inversiones, de búsqueda de inversiones. El propio presidente ha admitido en el marco de esta búsqueda de inversiones que si bien las relaciones con Estados Unidos están bien, pero no han logrado avanzar en profundizar relaciones comerciales. Incluso la Argentina está pensando en ir a la Organización Nacional de Comercio por el tema del biodiesel, porque las charlas no han logrado un eco favorable en el gobierno de Estados Unidos. La crisis que puede tener el sector en la Argentina es profunda, por eso se está analizando en el más alto nivel del gobierno acudir a la Organización Internacional de Comercio. Pero vamos a escuchar al presidente Mauricio Macri cuando en Estados Unidos habló del tema Nisman. What's happened in the case of Albert Nisman? We don't know yet, but we are working hard to know what happened. We need to know what happened. That's part of clarifying our future. You need to know who did it. Yes, we need who did it. You're confident you can find that? We are working. We're backing the justice to have all the resources they need to go ahead with the investigation. We need the truth in every sense in Argentina. I promise my people to tell always the truth. I lived my whole life saying the truth. Lots of problems I have to face thanks to that, but more advantages I found that you have when you tell the truth. Y vamos a ver la acusación que hace el fiscal Tayano, que investiga la muerte del ex fiscal Alberto Nisman, sobre el técnico informático Diego Lagomarsino. ¿Por qué lo citan a declarar? Dice el fiscal Tayano: estaba al tanto de lo que iba a ocurrir. Es una afirmación fuerte. Estaba al tanto de lo que iba a ocurrir. Sin el arma Versa nada hubiera ocurrido. Colaboración necesaria en el homicidio. La relación de confianza fue clave. Había una gran relación de intimidad, de confianza entre Lagomarsino y el ex fiscal Alberto Nisman, que incluso hasta fueron de viaje juntos. La pericia interdisciplinaria como prueba clave. Tenencia ilegítima del arma. Peligro de fuego, pedido de sometimiento al proceso. Desde hoy está con una tobillera electrónica Diego Lagomarsino. En este momento estaba haciendo un allanamiento en su casa. Pero también, que ahora se lo voy a preguntar a Tuni Coleman, porque Tuni en más de una oportunidad lo ha dicho. Esto lo puede salvar a Lagomarsino, que esa tarde, antes de llamarlo Nisman a Lagomarsino para pedirle el arma con el que finalmente se quita la vida, le había pedido el arma a uno de sus custodios. Nisman ese sábado le había pedido el arma a uno de sus custodios. Y el custodio, como era obvio, no se lo quiso dar. Y después lo llama a Lagomarsino y le pide el arma. Le exige a Lagomarsino que le traiga el arma. Vamos a recordar lo que Diego Lagomarsino en distintas notas decía. Alberto mentía muy fácil. Alberto empieza a mentir en toda esta historia, no nos olvidemos, el 31 de diciembre, cuando en la comida de fin de año le dice a la madre y a la hermana de Alberto, cuando vuelvo a fin de enero les cuento lo que voy a hacer. Casualmente esa mañana le había sacado el ticket de regreso para el 12. Después le miente a Sandra Arroyo, diciéndole que opera a la madre. Entonces él tiene que volver. Después nos miente a todos los que recibimos ese WhatsApp. Debí volver intempestivamente de mi viaje de 15 con mi hija. O debía suspender intempestivamente. Intempestivo no es lo que hizo él. Después me miente con el tema del arma. Víctor Hugo, ¿qué estoy mintiendo? Si Alberto mentía. Alberto mintió desde diciembre 31 hasta al menos el 17 a mí. ¿Qué oculto?
Comenté lo de la cuenta, comentamos lo del 50% del sueldo. Todo. ¿Qué miento? Bueno, esto es lo que Diego Lagomarsino siempre utilizaba, ¿no? Y cargaba duro, tirando y tildando como mentiroso al fiscal Alberto Nisman. Vamos a escuchar otra parte. En un momento pensé que se había terminado, al menos había frenado la ola, ¿no? Y dije, bueno, ya se supo que él, fácticamente, que él muere el domingo. Se sabe que estaba solo. Había datos que me sacaban a mí de la escena y me dejaban solamente como una persona que Alberto le pidió un arma y yo se la acerqué. Venía a los 2 años y se movía de vuelta todo el tema. El problema es que no esperé que se iba a dar vuelta sobre cosas que no tienen sentido. Por ejemplo, que digan que la fecha de la muerte fue el sábado. Cosas que no tienen ningún sustento. La doctora Fein dijo que está en el expediente que uno de sus custodios habló con Nisman después de mi salida. Eso no puede borrarse de un plumazo. Y Arroyo Salgado se olvida, bueno, a lo mejor no me cree, pero fue así, que Alberto Nisman me pidió un arma para proteger a sus hijas. No me la pidió para protegerse a él. Bueno, eso también, más de una oportunidad se dijo que Nisman le había dicho que quería el arma para tenerla consigo, para llevarla en el auto, para cuidar a sus hijas, ¿no? Sí. Él dijo a sus chicas, sí. No dijo a sus hijas. Suponía que, Eso fue la expresión exacta. Cuidado, Gabriel Morini está esta noche. ¿Cómo te va, Gabriel? ¿Qué tal? ¿Cómo Buenas andás? noches. Bueno, a ver, ¿cuál es la última información que tenemos sobre esto? ¿Por qué vuelve el tema Nisman al primer plano? ¿Por qué la figura de Diego Lagomarsino ahora pasa a ser la principal sospechosa de la muerte de Nisman? Casi que era un giro esperado desde la presentación de la pericia de Gendarmería. Claro. El objetivo y en lo que se basa el fiscal, pese a que son 1000 páginas, es mucho para leer y es muy denso todo lo que establece Tayano, casi desde el vamos todo gira en torno a la conclusión que llega a la Gendarmería en esta junta interdisciplinaria, que el fiscal la considera determinante y la única que puede llevar verdad sobre este punto, que a Nisman lo asesinaron. Plantea una hipótesis, la Gendarmería, apoyado en diversas cuestiones, que algunas son bastante flojas desde el punto de vista probatorio, pero es lo que le sirve de base para entender que existe un plan criminal y que de aquí en más, la carátula obviamente tiene que ser homicidio y que el principal partícipe del cual tiene referencia el fiscal, pero no el autor, porque eso lo aclara también, es Diego Lagomarsino, que fue el que facilitó el arma y comenzó allí el plan criminal que él supone terminó con la vida de Nisman, con la participación de una o varias personas. No se sabe bien porque Gendarmería ubicó 2 ahí. Hay que resaltar que... Sí, también eso, a ver, convengamos que la pericia de Gendarmería es bastante endeble, ¿no? Porque hasta con precisión da la hora, cosa que nunca ocurrió a nivel, creo, mundial, ¿no? No, y además establece un amplio abanico de las cuestiones que son para la hora de muerte, ¿no? Establece desde las 8 de la noche del sábado hasta las 10 de la mañana del domingo, es decir, 14 horas prácticamente, sí, tratando de juntar lo que dicen las 2 pericias, la de cuerpo médico forense y la otra. Pero hay algunas placas interesantes para ver cuáles son los elementos clave que el fiscal Tayano toma en cuenta. Como decíamos, fue determinante la pericia de Gendarmería al considerar que fue la única que dio respuesta a los interrogantes. Dice, es la única que responde todo lo que no sabíamos. Bueno, claro, o tal vez responde a los deseos de un sector político que quiere que se sepa que a Nisman lo mataron y que siempre dijeron eso, porque, reitero, la pericia de Gendarmería está siendo muy cuestionada, incluso fue cuestionada por los forenses que participaron de la autopsia a Nisman, ¿no? Principalmente porque no tienen expertos en determinar hora de muerte. Exacto. Y segundo, que sacan conclusiones que son diametralmente opuestas a quienes sí participaron de la autopsia. Y te voy a decir un dato más que pasa desapercibido, porque generalmente no lo comentan mucho. La primera conclusión o informe del cuerpo médico forense tiene una opinión en disidencia de los peritos de parte de Sandra Arroyo Salgado, Raffo, Ravioli y Salcedo. Claro. Esa otra pericia no habla de fracturas y de todos los detalles que sí habla la pericia de Gendarmería. Es decir, los peritos de parte de Sandra Arroyo Salgado, que desde el día 1 dijeron que a Nisman lo habían asesinado, no llegaron a las mismas conclusiones que la de Gendarmería, en este caso.
Hay otros elementos más para compartir que forman parte de lo que Tayano ha considerado como probada la participación activa de terceras personas en el hecho del que fuera víctima Natalio Alberto Nisman, es decir, que hubo una o más personas en el departamento. No dice, no lo atribuye a cómo lo probó, digamos. A nadie, no. Atribuye en o sea, base... es una expresión. Por eso decimos que el informe de Gendarmería es el que sirve de base para la construcción encima de los roles que adquirieron los custodios, por eso están citados a indagatoria por omisión de los deberes de funcionario público, y Lagomarsino como el facilitador del arma, aprovechando estos lazos de, digamos, de cercanía que tenía con Nisman. Ahora, si está grabado en el ascensor cuando Lagomarsino se retira a las 20 y pico del departamento de Alberto Nisman, ¿no tendría que haber quedado grabado también otras personas, las otras personas que estuvieron allí? Sí, salvo que se hayan infiltrado, no sé, por algún... Es que el esquema de cámaras de Le Parc, algunas funcionaban y otras no, y el ascensor principal, los que subían por ascensor principal no quedaban registrados. Por eso se ve la salida del Lagomarsino y no la llegada, no el ingreso. Eso es uno de los datos. Pero bueno, se apoya el fiscal en una cantidad de elementos que son los que han sido recolectados hasta ahora, algunos que son bastante opinables sobre los cuales ha ocurrido. Compartamos una de las placas que está referida también a la cuestión de lo que considera el fiscal. Las circunstancias que rodearon la muerte de la víctima impiden siquiera considerar la posibilidad de un suicidio. O sea, acá es terminante, Tayano. No sabe cómo lo mataron, pero sí saben que no se mató. Digamos, sería así, la conclusión por la inversa. Eso es parte de este dictamen que se conoció hoy. Es un poco increíble también, porque uno puede suponer, ¿y por qué descarta el suicidio? ¿Con qué elementos descarta el suicidio? Es que eso es lo curioso. Con la pericia de Gendarmería. Parece como un voluntarismo puro. Y eso es lo... Y hay. No, es un deseo. Es un deseo. Es el deseo de un sector de la política argentina que siempre fue en esa dirección. Lo que se supone que la justicia le dé a una pericia tan cuestionada, bueno, realmente... Además hay 50 circunstancias, o no 50, pero sí una decena de circunstancias que implican que Nisman estaba bajo mucha presión en ese momento, digamos. No vamos a hablar de las alertas rojas y todas las cosas que fueron... que se le habían caído los elementos. Exactamente, se le habían caído ese fin de semana todos los elementos que había sostenido. No quería ir el lunes a la comisión. Exactamente. Estaba bajo presión de las diputadas que querían que vaya a la comisión. Tenía un cúmulo. Pero además, yo pregunto, Tayano, a ver, Gabriel, te vuelvo a repetir una pregunta que me vengo haciendo desde el inicio de esta causa. Tayano, se pregunta, por ejemplo, que yo creo que es la gran pregunta que debe hacerse la justicia argentina, ¿por qué Jaime Estiuso no le atendió el teléfono a Nisman cuando Nisman esa tarde lo llamó muchísimas veces y Estiuso no le atendió el teléfono? Recordemos que gracias a la declaración de Estiuso, la segunda declaración de Estiuso, esta causa está en federal. Si no, no estaría la justicia federal. Pero digo, ¿Tayano se pregunta? Es que me parece que nadie quiere... Tayano lo va a convocar nuevamente a Estiuso y le dice, a ver, usted que trabajó tantos años con Nisman, ¿por qué no le atendió el teléfono esa tarde? Es uno de los grandes interrogantes. Porque yo creo que, no lo escuché. Humildemente, creo que en Estiuso está la respuesta a toda la muerte de Nisman. Bueno, Moreno Campo lo ha puesto siempre como uno de los principales sospechosos. Pero y así le fue a Moreno Moreno Campo, ¿no? Así le fue después. Tenía, digamos, intimidad, años participando. Alguien le dice a Nisman, venite antes para presentar la denuncia, que tenía previsto presentarla antes. Anticipa el viaje, termina muriendo y no le preguntan a los servicios que trabajaban con él. Y la verdad que es un gran interrogante. Es uno de los interrogantes y que no está respondido tampoco en el entrecruzamiento de llamados, porque vamos a compartir otra de las placas con las partes sobre las que el fiscal se apoya. Dice, usó como prueba las declaraciones testimoniales de los 25 empleados de la unidad fiscal AMIA, de la totalidad de los vecinos que residen en las 3 torres. O sea, imagínate el tiempo que insumió entrevistar a todos los vecinos de las torres del complejo Le Parc y el entrecruzamiento de más de 45.000 abonados telefónicos. ¡Epa! Esto es por los cruces durante los días previos y posteriores. Ahí también hay una retahíla de espías que forman parte de los diálogos que, como vulgarmente se conoce, la sábana, que es empezar a tirar las comunicaciones que
hubo. Obviamente no se sabe el contenido, solamente se puede determinar la cuestión de cómo fue el circuito de comunicaciones. Y hay un dato más que vamos a señalar que el fiscal lo toma como algo válido, y te voy a comentar por qué no es tan válido. Primero, la relación de confianza con Lago Marcino, siempre la señalamos, no la parte que tiene que ver con la cuenta en el exterior, eso está medio como congelado, cuál había sido el objetivo y por qué había algunos depósitos vinculados con gente del espionaje en cuentas obvio. Del exterior. Y las cuentas no en el exterior de Nisman, alguien las tiene que investigar. Hay una causa judicial. Claro, que la tiene Bonadío. Sí, la tiene Bonadío. Que no se ha movido. Como un fiscal de la República que manejaba tenía cuentas en el exterior no declaradas y con mucho dinero depositado ahí. Eso también es una línea de investigación. Y otro de los puntos que todavía no se ha respondido es a los correos electrónicos. Claro. Toda la parte que se supone borrada de los aparatos electrónicos de Nisman no se ha podido recuperar vía los servidores de las empresas. Hay un último punto en la placa que me interesaba señalar porque es el dato que también toman del peritaje psicológico de Nisman, que determinaron que los patrones de personalidad de Nisman. Ahí siempre se ilumina una conclusión que dice el peritaje, que es que Nisman, a partir de las entrevistas, no mostraba ningún síntoma de autoinfligirse algún tipo de daño. Primero hay que relativizar lo que es el peritaje psicológico, pero el punto 1 de ese peritaje decía que no se había podido concretar por la falta de elementos científicos sobre los cuales apoyarse. Es decir, el estudio había sido un fracaso, pero acá están señalándolo como parte de prueba de cargo para señalar el tema de un homicidio y que obviamente Nisman no tenía tendencias suicidas, algo que no se puede saber ni siquiera con lo que se denomina la autopsia psicológica. Claro. Es un estudio mucho más complejo que lo que se hizo, que fue entrevistar a algunas personas del entorno y preguntarle, ¿usted cómo lo veía Nisman? No, yo lo veía bien. Entonces no tenía intenciones suicidas. Bueno. También el otro día lo pasábamos acá, la nota que yo le hice opinando sobre el memorándum con Indian, y Nisman decía que estaba totalmente de acuerdo con ese memorándum, que ese memorándum no entorpecía su labor, que el gobierno nacional lo había apoyado siempre, y después cambió de opinión. Pero, Gato, no te olvides... Eso también puede ser tomado. No te olvides que había aquella famosa denuncia de Nisman contra la expresidenta Cristina Fernández Kirchner, tenía una denuncia paralela, o tenía un dictamen paralelo que era exactamente lo contrario. Era todo a favor. Dos documentos para ser presentados. Claro. Eran dos documentos. Uno que denunciaba a Cristina Fernández Kirchner y otro que respaldaba a Cristina Fernández Kirchner por el paralelo. Esto fue lo que se basó Rafecas para desestimar la causa. Pero además, a ver, no me quiero autorreferenciar, pero cuando yo le hago la entrevista, cuando estábamos con el otro canal, habla, pero y lo vimos la entrevista acá, pero habla un montón, dice a mí el memorándum, no, todo lo que sea para ayudar a esclarecer la causa sirve. Habla a favor del memorándum. Dice que no es entorpecimiento, que primero el gobierno de Néstor Kirchner, después el gobierno de Cristina Kirchner lo habían bancado y apoyado en todo. Ahí hay un Digo, ahí es un elemento. Esa declaración la tienen que tener también. Pero falta la declaración de Ronald Noble. Bueno, exactamente. Que fue el que dijo que no habían caído las alertas rojas. Pero más allá de eso, porque hay otro antecesor, otro secretario que forma parte, que está incluso en un documental que si lo buscan en YouTube lo pueden encontrar, que es diciendo que Interpol propiciaba el acuerdo, que llegaran a un acuerdo porque la vía de las alertas rojas no había tenido efecto deseado. Lo que aquí también a nivel judicial, no voy a nombrar a la persona porque en esto de persecución sobre algunos jueces y funcionarios no lo voy a... Pero cuando se empezó a investigar y pasó por varias manos el expediente de la denuncia, justamente lo que se hizo, una de estas personas que hizo la investigación que después no la llevan adelante, es empezar desde el miércoles que él presenta la denuncia al día lunes hacer la seguidilla cronológica de cómo se le habían empezado a caer todas las hipótesis a Nisman que él planteaba y cómo Nisman había entrado a caer en una especie de desesperación psicológica porque no tenía elementos para ir al Congreso el lunes. Y eso es lo que se supone buscaba desesperadamente algún salvavidas con Estiuso, cuando lo llamaba el sábado a la tarde, y que Estiuso no le atendió el teléfono. Las escuchas, Gato, era lo que quería que le suministrara Estiuso. Acordate que había dos personas que eran los que presionaban a Nisman para que concurriera al Congreso. Laura Alonso, la actual jefa de la Oficina Anticorrupción, y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Esas dos personas eran las que estaban muy cerca de Nisman y eran las que lo presionaban. ¿Te acordás también que
se decía que él no quería que fuera televisado. Sí. Y lo que había... No, quería reunión secreta. Exactamente. Quería reunión secreta y le habían dicho que iba a ser... Había un Él mensaje. no llega a enterarse que la reunión ya había sido suspendida el día domingo. Y hay un mensaje donde él envía, creo que a Alonso, donde vía WhatsApp, donde le dice, voy a decir lo mismo que dije en un programa de televisión y no va a parecer serio. Por eso pedía que no fuese a Había puertas mucho abiertas. WhatsApp. Y hay un detalle más, Gato, para marcar del fiscal Tayano, que el fiscal Tayano dice en su dictamen, estaba al tanto de lo que iba a ocurrir cuando habla de Lago Marcino. ¿Cómo sabe un fiscal de qué estaba al tanto un imputado? Esto es algo muy raro, es como una afirmación, volvemos al voluntarismo. Lo tenemos a Tuni Coleman, que es el periodista que más sabe de este expediente, de adelante para atrás y de para atrás para adelante. ¿Cómo te va, Tuni? Buenas noches. Hola, Gustavo. Hola, Gaby. Hola, Mariano. ¿Cómo te va, Tuni? Está Berco también, ¿eh? Hola, Berco también. Bueno, Hola, Tuni. A ver, Tuni, primero, ¿por qué en este momento vuelve Tayano a fijarse en la figura de Lago Marcino y estas afirmaciones de que, bueno, lo que se suma al presidente, de que Nisman fue asesinado, que Lago Marcino fue partícipe, que hubo otras personas? Y en mi modesto saber y entender, básicamente por la misma razón que detuvieron a Debido, a Vudú. Es parte de que mañana va a declarar Cristina, es parte para mí de la ofensiva política judicial mediática, es eso esencialmente. Y la semana que viene vamos a tener el procesamiento de Cristina y de Timerman por el memorándum. Esto es una secuencia que en su momento ya te la adelantó Darío Villarruel hace muchos meses. Sí, pero ¿cómo cierra lo de Nisman? Porque, a ver, el Lago Marcino no es un partícipe del gobierno de la expresidenta, ¿no? Pero aún así dirán que hubo un comando iraní, venezolano, con apoyo kirchnerista. Todo parecía imposible hace unos meses. Eso estaba y descartado, lo ¿no? dibujan. Eso estaba descartado. Por supuesto que todo está descartado. ¿Cómo van a explicar? Uno se pregunta, o sea, Lago Marcino prestó su arma que estaba a su nombre para cometer un homicidio que iba a ser nacional e internacionalmente de un impacto tremendo. Entonces él presta su arma o da su arma para que se cometa semejante asesinato. No tiene la menor coherencia, no tiene la menor coherencia. Y como explicaba Gabriel hace un ratito, es cómplice de otros no identificados. ¿Y cómo saben? No hay una llamada, no hay nada, no hay un vínculo, no hay nada de esa banda de sicarios. ¿Y qué elementos hay para imputarlo a Lago Marcino, más allá de que Lago Marcino le llevó el arma? Que además yo me acuerdo siempre, lo que vos siempre marcaste, porque se ve en la foto famosa de cuando Nisman está muerto en el baño, el paño verde con que Lago Marcino lleva envuelta el arma aparece después sobre el lavatorio, ¿no? No, básicamente que si todas las pericias anteriores apuntaban de hecho a un suicidio, había que borrar todas las pericias anteriores, armar una nueva. Les pregunto a ustedes, ¿no es lógico que si una pericia dice que le fracturaron la nariz y la otra dice que no hay ninguna lesión en el tabique nasal, no tiene lógica que un fiscal y un juez digan, bueno, vengan, vengan. Claro. Quiero ver las pruebas de todos ustedes, acá delante de todos. Polemicen, los quiero escuchar. Quiero que cada uno exhiba su posición. Y sin embargo no es la posición, no es lo que hizo Tayano. Tayano agarró y dijo, lo de la gendarmería es posta. O sea, yo que he visto, hoy mostramos por primera vez la foto de la nariz de Nisman en la autopsia. Es obvio que no tiene ningún golpe, yo lo he hecho ver también por especialistas, que no tiene ningún golpe, no tiene ninguna hematoma, no tiene nada. La prefectura, la gendarmería, que no hace autopsias,
saca esa conclusión disparatada, igual que la de la ketamina. Y bueno, Italiano, como estaba ordenado políticamente, convalida lo de la gendarmería, dirá que esto, o establecerá que esto es un homicidio, imputarán y seguramente procesarán a Lagomarsino y le pondrán sombras al gobierno anterior, esencialmente. Eso, por ejemplo, seguramente a Arroyo Salgado le ganará un juicio al Estado por no haber cuidado a su expareja, ¿no? Gato, Tuni, a ver si comparten. Si esto es así, si la pericia de gendarmería es la válida, entonces todo el cuerpo médico forense por falso testimonio, ¿o no? Si va a ser así. Por supuesto. ¿No debiera una pericia tapar a la otra por resultados contrapuestos y solucionarlo por la que me parece que es la mejor? No por la que efectivamente tenga la mayor cantidad de pruebas. Y además, este punto me parece muy importante, que es Raffo, Ravioli y Salcedo, peritos de parte de la querella de Sandra Arroyo Salgado, jamás señalaron lo que señaló Gendarmería en esta última pericia. Es decir, no encontraron ni la fractura, ni la ketamina, ni los otros elementos con los que Gendarmería llega a la conclusión de que hubo un plan, que no se sabe cómo entraron dos personas al departamento de Nisman, no se sabe cómo se metieron en el baño, cómo uno lo sostuvo y otro le disparó, cómo sale el tirador por la puerta y cierra la puerta atrás de sí para lograr que las manchas de sangre impacten en la puerta del lado de adentro, mientras, como un contorsionista, el sicario que quedaba deposita a Nisman con la cabeza contra la puerta para poder salir, escapar y que la puerta quede cerrada y trabada. Todo eso no se explica en la pericia de Gendarmería y me parece impresionante todavía que se la tenga en cuenta, ¿no? Tal cual. A esto le agregaría otro elemento. A Lagomarsino lo van a indagar por haber aportado el arma. Han sacado de la escena el hecho de que Nisman le pidió el arma a otras personas. Yo lo conté recién, al custodio. Claro, eso, un dato que siempre das vos. A Rubén Benítez. Claro, sí. Y que el custodio se lo niega a dar. Exactamente, tal cual. Ahora, ¿cómo se puede borrar? Pero ¿cómo se puede borrar, Tuni, que es un de testimonio una causa, un poco creíble? ¿Cómo se puede borrar de una causa un hecho fáctico, un hecho que ocurrió, digamos? Esto ya es como el colmo de la demencia. Sí, pero van a argumentar, Mariano, que es un testimonio poco creíble. Eso es lo que sé que argumentan. Ahora, más allá de todo esto que estás contando vos, que te estamos escuchando, también convengamos que Lagomarsino es un personaje oscuro, ¿no? La verdad que deberíamos demostrarlo. A mí me resulta difícil de entender que computadoras de un fiscal tan importante como Nisman tengan el mantenimiento de una persona extraña a los servicios de inteligencia, o Astiuso, que era una especie de alma mater de Alberto Nisman. Me resulta extraño, pero al mismo tiempo, honestamente, hasta el momento no tengo una prueba categórica que me lo demuestre. Claro, está bien, bueno. Desde ya que me resulta rarísimo, rarísimo, porque esta era una causa internacional, esta era una causa de terrorismo, y un fiscal que tiene esta delicada tarea y quedan sus computadoras en manos de un técnico informático que fue presentado por el Mono Rodríguez, creo que se llamaba, el Moro Rodríguez, otro elemento de inteligencia. O sea, todo me resulta un poco extraño. Claro, está bien. Pero no lo veo en la escena, ni en la escena, ni como parte del plan criminal de que trata de presentar Tayano. Gracias, Tuni, como siempre, un abrazo, ¿eh? Gracias por toda la información. Un abrazo, chicos. Bueno, muy bien, gracias, Gabriel, también, ¿eh? Gracias, ¿eh? Vamos al tema reforma laboral, a ver lo que dijo el presidente en Estados Unidos sobre la reforma laboral que se viene. Vamos. Vamos, Nico. Haremos la reforma aunque los sindicatos no estén de acuerdo, dijo el presidente. La reforma
sale, sí o sí, dijo el presidente. Y Pablo Moyano, que estuvo hoy con el Papa Francisco en la Plaza San Pedro, desde allá dijo lo siguiente. Nos van a tener que cortar la mano para firmar esta ley de reforma para cagar a los trabajadores. Así, sin ningún tipo de eufemismos, la calificó Pablo Moyano como una ley para cagar a los trabajadores. Y Pablo Micheli está en la CGT negociando con el gobierno. Parece que, según lo que comentó Berco estos días, avanza una negociación. Primero, buenas noches, feliz cumpleaños. Gracias, Pablo. Gracias. Mi solidaridad con los compañeros. Muchas gracias. Y de varios otros medios que están pasando una situación crítica. La CGT debería pegar un portazo e irse de esa negociación. Un paquete de 3 reformas, aparentemente la más importante es la reforma laboral, pero en realidad la reforma fiscal y la reforma previsional están ligadas y buscan un mismo objetivo: abaratar los costos de los grandes grupos concentrados en la economía y que paguemos los que menos tenemos, inclusive los jubilados. Así que la verdad que me parece que lo que deberíamos hacer las centrales con los sindicatos, con las comisiones internas, con los centros jubilados, con las pymes que están afectadas por la reforma tributaria, juntarnos en un espacio común para plantear nuestro desacuerdo. El presidente dice que lo va a hacer aunque los sindicatos no estén de acuerdo, pero hoy hay una encuesta, se puede decir el nombre de la encuestadora, Analogías, que dice que la mayoría de la población argentina está en contra de la reforma laboral. En primer lugar, más del 50% de la población sabe de qué se tratan las reformas que está planteando el Poder Ejecutivo. Y por otra parte, que ese es un dato muy importante, que sepan de qué se trata, porque por ahí creíamos que a lo mejor había desconocimiento en la mayoría de la población alrededor de qué puntos atacaba y si esto iba a ser malo para los trabajadores o iba a ser beneficioso. El gobierno lo vende como la panacea, como la modernidad del trabajo, la modernización del trabajo y la lluvia de inversiones a la Argentina, que todos sabemos, los que tenemos experiencia política, militante en los sindicatos, que es absolutamente mentira. No hay ninguna posibilidad, con las tasas de interés como están, que haya inversiones en la Argentina. Y entonces, la gente da una respuesta desde el sentido común espectacular. Inclusive dice, muchos de esos que dicen estamos en contra, deben haber votado a Macri, pero no le dieron un cheque en blanco. No quiere decir que lo votaron para que haga este desastre que ha hecho con la reforma laboral, si quiere. Claro, pero el gobierno justamente dice eso, Pablo. ¿Cómo? El gobierno justamente se basa en eso. Ganamos las elecciones, nos han ratificado en las elecciones, vamos por todo. Se equivoca mal Macri, vuelvo a insistir, si cree que tiene un cheque en blanco para hacer lo que quiera. La gente lo votó creyendo que podía haber cambio, la gente que lo votó, lamentablemente para mi gusto, ¿no? Porque yo sabía y sabíamos lo que se venía, pero bueno, lo cierto es que la gente diferencia en eso. Y ahí está la encuesta esa, y el gobierno se equivoca si va a insistir con esto, porque va a encontrar una respuesta masiva en la calle. Más allá de que algunos dirigentes sindicales quieran ir rápidamente a firmar. Bueno, el otro día alguien acá, no me acuerdo quién, dijo queda únicamente la resistencia de las bases para esta reforma, ¿no? Las 12 TA estamos también. Gabriela, diputada nacional electa por la ciudad de Buenos Aires, ¿por qué crees que vuelve el tema Nagomarcino, vuelve el tema Nisman, el gobierno que va con todo por las reformas? Creo que lo sintetiza muy bien Macri en la frase esa que ustedes recién acaban de mostrar. Digo, un presidente que dice la reforma sale o sale, estén o no estén los sindicatos de acuerdo, habla. Yo vengo de una actividad muy importante, muy interesante en el Congreso que encabezaron Estela de Carlotto, Zaffaroni y Horacio González, Mempo Giardinelli, donde nos da mucha tristeza tener que estar advirtiendo, tener que estar reclamando por el deterioro de la democracia en la Argentina ya en tan poco tiempo y por este tipo de actitudes que estamos viendo, que están generando, y hay que buscar tal vez palabras nuevas para decirlo, porque uno habla de situaciones autoritarias o totalitarias y remiten a una época que tal vez la gente no siente parecida a esta, y entonces deberíamos encontrar la palabra exacta para ver qué es lo que está sucediendo. Pero la verdad es que tenemos un gobierno que está coartando absolutamente las libertades públicas. Digo, una persona va presa por
por un tuit o un exfuncionario va preso por las dudas en el medio de un circo televisivo. Un presidente que dice saco la reforma laboral sin hablar con los sindicatos. Causas que se reciclan para ver si encuentran un culpable que de alguna manera, porque yo estoy igual que vos, no entiendo de qué manera se supone que van a perjudicar al gobierno anterior con Lagomarsino. ¿Qué tiene que ver Lagomarsino? Pero andás a ver, porque de alguna manera lo van a terminar haciendo. Ahora, todo esto además en el medio de una situación dificilísima de parte de los medios de comunicación, muy pocos medios de comunicación con la posibilidad de decir cosas independientes, con un control de la ciudadanía, que es un tema del cual todavía no se habla demasiado, pero la verdad es que estamos frente a un gobierno que tiene un control de lo que cada uno de nosotros hace en sus casas, cuánto gana, sus deseos, sus afectos, sus virtudes, todo. Digo, tenemos realmente a través de las bases de datos que manejan, del Big Data y todo un control de nuestra vida cotidiana muy impresionante, y están generando realmente una Argentina que está recorriendo un camino que la verdad es que otras veces ya lo vimos, y parece que fuéramos voces alarmistas. Somos voces alarmistas, digo, la verdad es que un gobierno que maneja la justicia, maneja los medios de comunicación, desconoce lo que piensan los sindicatos y las organizaciones obreras y quiere avanzar sí o sí con un capitalismo financiero, ¿por qué no le importa al gobierno el trabajo? Porque todos ellos hacen plata de la plata, porque todos los funcionarios del gobierno y el círculo que acompaña al gobierno, ¿no? Digo, las empresas de Macri fueron en su momento empresas constructoras, había trabajadores, había cemento, ¿no? Tenían convenciones colectivas, le gustase o no. Después fueron empresas de servicios que se quedaron con las privatizaciones. Hoy son fondos de inversión, las de Macri y las de todos sus amigos. Ellos viven de hacer plata con las computadoras, comprando y vendiendo acciones, lo que acabamos de ver con los Panama Papers, los no sé cuántos papers y los diferentes lugares. A ver, Pablo. No, es verdad lo que dice la diputada, es cierto, porque lo concreto es, en tu programa varias veces repetí el tema que es imposible que haya inversiones en la Argentina con las tasas a ese nivel, y que esta gente apuesta a la timba financiera contra la producción. Lo he discutido con diputados y senadores del PRO en tu programa. Y lo negaban rotundamente. Sí. Lo cierto es que el nivel de endeudamiento que tiene la Argentina, Berco lo sabe mucho mejor que yo, ¿no? El nivel de endeudamiento que tiene la Argentina con este gobierno y el tema de las levacas al porcentaje que están, hace claramente, dejan... Lo bueno de todo esto es que comienza a haber inclusive voces de ellos, militantes periodistas de ellos, que empiezan a decir que están haciendo barbaridades con el tema de la justicia, con el circo que armaron. Mirá que justamente, porque digo, Gabriela, vos venís del gobierno anterior, que no claro. A mí no se me puede acusar de eso, porque además tuve altercado con Vudú, claro, inclusive de decir que se vaya de un acto que tuvimos. Sin embargo, me pareció una aberración lo que hicieron. Esto en términos de la democracia... acá estos tipos dicen, nosotros hacemos lo que queremos con la democracia, y es una forma autoritaria de manejar la justicia, imponer cosas. Por eso digo, la CGT se tiene que ir, tiene que dar un portazo, porque el presidente no puede decir lo vamos a hacer, quieran o no. Pero entonces, ¿dónde está el consenso, el diálogo que propone la OIT, Naciones Unidas? Perdón, Pablo, esto no tiene que ver con la debilidad de los líderes sindicales que están complicados en causas y que son apretables con causas judiciales. Digamos, cosas denunciadas. No, eso es verdad. Durante años. Obvio, no tengo dudas de eso. Pero también es cierto, pues si no siempre que yo no creo en esa teoría, porque es lo mismo que decíamos con respecto al hijo, si no buscamos la parte de los... ¿Cuáles son los más famosos? Y el Pata Medina, que era una bestia como dirigente. Un marginal. Claro, pero aparte un corrupto a todas luces. Claro. Buscamos eso. Ahora nunca se busca el ejemplo del otro lado. Claro. Porque no se muestra que la mayoría de los delegados sindicales de este país son tipos honestos y compañeras honestas, luchadores que viven de su sueldo y viven como hablan. ¿Por qué no se busca esos ejemplos? Bueno, pero el presidente dijo que también que la mayoría de las regionales de la CGT de todo el país están en contra de que la CGT esté negociando tal vez en el marco de la reforma laboral y quieren que se plante la CGT frente a esto. La pregunta es, ¿son causas judiciales o están por el tema de negociando el dinero de las obras sociales? Yo no sé que están negociando, y la CGT, la burocracia sindical ha negociado históricamente en todos los gobiernos lo que a ellos les convino y ha entregado los conflictos sindicales muchísimas veces y muchísimas veces no, y ha llevado adelante importantes defensas de los derechos de los trabajadores, pero yo viví la Argentina de los 90, donde mientras algunos
algunos dirigentes sindicales y algunos sindicatos peleaban contra las privatizaciones. Mientras algunos peleaban contra las privatizaciones y se quedaban, me acuerdo de los trenes, me acuerdo de Foeta, de todo, algunos dirigentes vendían los conflictos y arreglaban, y donde... ¿Qué? ATE, CETERA. Claro, y entonces digo, ATE, CETERA, digamos, y los que luchaban mientras otros se entregaban, y así también se formó una nueva dirigencia sindical que realmente puso el cuerpo durante todos estos años. Ahora, cuando digo para lo de Berco, siempre alguien es apretable, siempre alguien es apretable. Porque hiciste o porque no hiciste, porque te importa tu vida privada, porque no te importa, porque tenés hijos, por todo lo demás, digamos. Ahora, cuando vos decidís representar a los trabajadores o cuando vos decidís representar a los ciudadanos porque sos diputado, siempre tenés la opción de renunciar, de irte, de no hacer lo que te quieren obligarte a hacer. Como decimos en el periodismo, uno no siempre dice lo que quiere, pero siempre se puede no decir lo que no se quiere, digamos, ¿no? Y me parece Mario que Benedetti decía en un claro, ¿cómo? Mario Benedetti decía. Claro, pero digo, me parece que eso corre para todo, no, digamos, lo que quiere decir es que efectivamente hay dirigentes sindicales en la Argentina que viven como empresarios, piensan como empresarios, yo no tengo duda, sienten como empresarios, porque están recontrapodridos en plata, pero yo y no creo le hicieron no tengo trabajando. duda. Entonces, no tengo esos duda. son apretables porque seguramente sí los investigan. Pero yo insisto que hay un sector importante de la CGT y de dirigentes de la CGT, Pablo Moyano, y otros sectores, supongo que Smith también, parte de ellos, que quieren pelear y no están dispuestos, como dice Pablo. Pero ¿y los dirigentes de base, por qué los dirigentes de base no desbordan a los burócratas, para llamarlos de alguna manera? Yo creo que hay mucha dirigencia de base. Porque no hay libertad y democracia sindical. Porque no hay libertad sindical, pero además digo, el proceso que se está dando en este momento en el sindicalismo y en las fábricas, en todo es un proceso, digo, hay mucho delegado de base, hay mucha organización sindical que no va a aceptar esto, con lo cual también se puede dar el caso que la burocracia sindical trate de cerrar algo y que se lo ponga de sombrero, porque eso no va a tener, después no va a poder... ha pasado con los aumentos salariales. Claro, digo, porque después no va a tener repercusión. A ver, aparte nos estamos olvidando de un tema central. Todos están diciendo que esto va a ir al Congreso de la Nación. Claro, que van a ser los seguramente diputados. Ustedes el nuevo Congreso lo va a tener que debatir y analizar. Y se supone, porque acá pasaron muchos de Cambiemos, del Frente Renovador Una País, ustedes, y todos decían, salvo el oficialismo, todos decían, nos vamos a oponer a una reforma laboral. Sí, Alfonsín salió a decir... el radicalismo no tiene que votar esta ley. Exacto. Entonces, sí, pero le contestó el presidente del Comité Nacional de la Unión Cívica Radical y dijo, nosotros somos Cambiemos. Una vergüenza que el radicalismo respalde esta barbaridad. Bueno, es una parte del porque radicalismo. Esta reforma laboral, digo, hay que decirlo, es violatoria de la Constitución Nacional y violatoria de los convenios internacionales. No, pero aparte va a traer, como lo están advirtiendo todos los que han pasado por este programa, van a traer una cantidad de juicios, un marasmo de juicios impresionante. Porque ahora, se va bien, pero a arrollar... Pero me parece que estamos asegurando que la CGT va a acordar de todo. Esperemos. No, Esperemos, digo, ojalá no suceda, ojalá estén más de acuerdo con lo que piensan. La información de Berkovich va por otro lado, ¿no? Una agenda de reuniones día por día esta semana, técnicos, 17 abogados. A ver, pero si fuera todo tan sencillo no estaría el presidente. Igual yo te digo una cosa, si yo soy un dirigente sindical que me estoy sentando a acordar, apretado o no apretado, y sale el presidente a decir, con acuerdo o sin acuerdo, lo saco igual, me levanto y me voy. O sea, esos dirigentes no tienen ni siquiera la dignidad de... Claro, digo, pero porque la Secretaría, el triunvirato y sus cuerpos asesores, tienen que pegar un portazo y venir del lado de bueno, mañana va a haber una reunión. Mañana va a haber una reunión, casi un confederal, para analizar el tema. Un consejo directivo. Pero mañana va a haber un consejo directivo donde van a tener que plantear estas dudas. La mayoría de la población, en esta encuesta que mencioné anteriormente, dice a quién favorece la reforma laboral. Y dice claramente a los empresarios. Entonces la CGT tiene que estar al lado de los trabajadores, juntarse con las dos CTA, con el sindicato aceitero, con todos los sindicatos que no responden directamente a ninguna de las centrales y que son también luchadores, que hay un montón, las comisiones internas, como dije, los jubilados, las pymes, y todos juntos dar una respuesta. Pero no alcanza con un paro, no alcanza con una movilización. Hay que ir a discutir al Congreso con los presidentes. Acá Felipe Solá estuvo la semana pasada y dijo, dejemos a la CGT que negocie, dejémoslo porque ellos son también garantes. Fijémonos en qué van a ser diputados. Sí, el tema cuando llegue a la Cámara. Fijémonos que van a ser diputados. Pero si acuerda la CGT condiciona. Si acuerda la CGT condiciona. Ni a los dirigentes ni a los diputados.
la confianza en los trabajadores que podamos salir a la calle. Porque el 22 de agosto, a pocos días de las PASO que había ganado este gobierno actual, en las PASO sacó más votos de lo que se imaginaba, y el 22 estaba prevista aquella movilización, ¿recuerdan? No hace tanto, el 22 de agosto. Algunos dirigentes de la CGT no querían hacerla porque tenían miedo, porque decían que la gente no iba a ir a la movilización. Hubo 300.000 personas o más. Y la gente esperaba un discurso más duro aquel día. Está bien. Pero la gente está. Yo estoy de acuerdo con vos. Después del 22 de octubre, lo primero que hizo la CGT fue ir a golpear la puerta del gobierno. Y además lo que yo te digo es que la gente en la calle hay que poder representarla. Porque si no, encima es una doble frustración para esa gente que sale, que pelea, que da la batalla, y después van los diputados y votan cualquier cosa en el Congreso, o después van los dirigentes sindicales y acuerdan. Entonces el compromiso tiene que ser, después de que, además de que la gente salga, ser capaz de representar esa lucha en los diferentes organismos las institucionales. Las 2 CTA resolvimos la semana pasada un documento conjunto, un plan de acción, planteamos nuestro rechazo rotundo a estas 3 reformas y planteamos un llamado a la unidad a todas las organizaciones sindicales de la Argentina para ir el día que traten en la Comisión de Legislación Laboral, no en el recinto, a ir movilizados y empezar un camino de movilización de aquí a fin de año para parar esta barbaridad. Vos sabés que hoy en el Congreso también se planteó un llamado al resto de las fuerzas políticas. Estaba de hecho Alberto Fernández, y fue parte de una convocatoria al resto de las fuerzas políticas, porque lo que está sucediendo en la Argentina no es contra una fuerza política. Obviamente lo están tirando contra una fuerza política porque quieren generar un clima en el cual, yo te lo decía el otro día en la radio, si sos pobre o sos kirchnerista puedes ir preso, por cualquier razón, digamos. Sí, pero pueden ir contra cualquiera, Gabriela. Pero generan ese clima para después ir por la reforma laboral, para poder, ¿por qué meten Nisman de repente en el medio y qué sé yo? Porque quieren generar un clima de que todo lo pasado fue tremendo, que ellos son lo nuevo, y entonces en el medio viene la reforma laboral, la previsional, la fiscal, hay una cantidad que están viendo. En el medio de una situación económica que está cada vez más complicada, que no logran bajar la inflación, que no logran bajar el déficit. Ahora, esto fue muy importante hoy, esta convocatoria que se hizo en el Congreso de la Nación, porque fueron representantes de todos los sectores políticos, intelectuales, artistas. Hubo una movida muy grande allí, sobre todo por la sobreactuación que están haciendo algunos jueces federales en forma desmedida. ¿Qué conclusión se arribó? Sí, además fue el punto de partida, y me parece que eso es lo importante, decir que fue en realidad una convocatoria de poner en marcha un gran proyecto de unidad nacional para defender la democracia y para defender las libertades. Un país que ya sufrió este tipo de situaciones. Ahora van por el cambio de la ley de la Procuración General. Quieren que pierda autonomía el Ministerio Público Fiscal. Están realmente llevando adelante una cantidad de reformas que realmente deterioran muchísimo la democracia. Yo entiendo que lo que hace saltar a una cantidad de gente es, casi te diría, la cuestión estética del video y la difusión del video, y me parece bien, la gente salta por algo, por cualquier cosa, por lo que sea, y está bien que sea por eso. Lo que es cierto también es que la detención, en el caso y la prisión preventiva de Vudú, al margen de que estéticamente no nos choque como sucedió, lo que está mal es jurídicamente, es legalmente, es un atropello. Pero son las dos cosas, Gabriela. Lo estético no es estético, que haya aparecido el video no es estético, es un linchamiento. No, pero lo que entiendo es que es lo que más llama la atención, lo que más ¿no? Y es cierto, porque choquea. Y porque hoy lo dijo Zaffaroni recién ahí, tendremos que ser capaces de ser mejores que ellos y de no esperar que eso le pase nunca a Macri ni a ninguno de ellos. Yo siempre lo digo, yo durante 5 años fui legisladora, con Macri procesado, con confirmación de la Cámara Federal, con confirmación de la Cámara de Casación, en una causa en la que era investigado por lo que él hacía como jefe de gobierno. Igual, Gabriela, ni siquiera se nos ocurrió. Respeto, te digo una cosa. Sí, hay que sacar del eje el tema, porque creo que sí, lo de Vudú, lo de Debido y una cantidad de cosas y los procedimientos esos aberrantes. Pero no es el eje, olvídate. Van en contra de la democracia y contra el gobierno de ustedes. Ahora, este tema de Nisman tiene otro objetivo. Yo no sé si a Nisman lo mataron o se suicidó. El tema lo tendrá que resolver la justicia, pero no una justicia que esté totalmente cooptada por el Poder Ejecutivo porque yo creo que lo que sacó ahora, que el presidente salga a decir a Nisman lo mataron así abiertamente, en el marco de una discusión donde está el tema de la reforma fiscal, la reforma previsional, la reforma laboral, ya saca del eje de la confrontación con el kirchnerismo. Es un problema de querer tapar los problemas que tiene el pueblo. Me encuentro con los trabajadores a medida que voy caminando. Trabajador, no hay un solo trabajador que no esté asustado en la Argentina por el tema de poder perder el trabajo, por la situación que se está viviendo. La gente está angustiada y muy rápidamente, a tan pocos días de las elecciones, las plumas más maravillosas, militantes del
macrismo, ya empezaron a escribir con el peligro que significa debilitar la democracia. Estamos diciendo exactamente lo mismo, digamos, esto no es contra el kirchnerismo, digo, lo ponen como eje, digo, no es ni, digo, y es Nisman y van a ser dirigentes sindicales y eligen al Pata Medina, pero olvídate que van a seguir con cualquier otro en cualquier momento. Ayer, porque están... sin ir más lejos, vos lo comentabas recién, Pablo, ayer yo creo que hay que releer una y otra vez el editorial de Carlos Pagni del diario La Nación. Hoy en la misma dirección Joaquín Morales Solá, claro. En la misma dirección, digo, para que ellos se hayan realmente asustado de la sobreactuación de algunos jueces, que más que hacer justicia, se están cuidando las espaldas y pueden hacer algún desastre institucional en la Argentina, yo creo que al propio gobierno le debe preocupar este desmanejo de la justicia que se vive en este momento. Está bien, pero la justicia y el Ministerio de Seguridad, digo, es el día de hoy que todavía no sabemos qué pasó con Santiago Maldonado, pero aparte en este país meten presa a personas por mandar tweets. No sucede en ningún país del mundo que metan presa a una persona por mandar un tweet, agresivo, no agresivo, lo que fuera. Eso son las redes, te la tenés que bancar. Es eso, a mí me amenazan de muerte todos los días. ¿Qué vamos a hacer? Es así, así funcionan las redes, ¿nos gustan o no nos gustan? Sin embargo, nos espían los mails y no sabemos de dónde nos espían los mails. Mandan presa gente por mandar tiene que ver con que este gobierno se está atreviendo a hacer cosas que ni la dictadura con respecto a la porque reforma además laboral. desataron los servicios de nuevo. No es es mínimo eso, no es un detalle. Ni siquiera el gobierno más neoliberal que hubo, que fue el de Menem en la Argentina, avanzó tanto. Es tremendo el tema de que los propios trabajadores creamos un fondo de cese del empleo. Pagamos nuestra propia indemnización. Es una tomada de pelo. El tema de decir que se va a calcular la indemnización sin tener en cuenta las horas extra ni el aguinaldo, está dejando piedra libre para que echen a todos los de 20, 30, 40 años de antigüedad y tomen a pibes jóvenes precarizados, pagándole el 25% del salario que ganaba y que echaron. La otra cosa, prohibir las horas extra, suspender las horas extra, es alargar la jornada laboral cuando en el mundo se está peleando por la jornada de 6 horas. Y acá es al contrario. Bueno, esta reforma es una barbaridad. No quiero entrar porque sería muy largo en lo que es la reforma previsional. Es tremenda. Quieren bajar, de acuerdo a lo que pide el Fondo Monetario Internacional, que el gasto previsional en la Argentina sea, hoy es 9 puntos del Producto Bruto Interno. Quieren bajarlo a 4, 3,5, 4. Es un desastre van a hacer. Los jubilados pero quieren hacer todo eso en el medio de que, digo, porque lo de Nisman tranquilamente puede ser para tapar lo de Quintana y lo de Aranguren, digo, ¿no? Porque hacen esto, digo, todo el tiempo, cuando tienen algún tema, digo, nadie da ninguna explicación de cómo puede ser que el ministro de Energía sea miembro de offshore, que contratan con el gobierno nacional en su propia área, digo, están pasando unas cosas tan escandalosas que la única manera que tienen de taparlo es con el deterioro de los medios de comunicación que hay en la Argentina, a pesar de que empiezan a surgir algunas voces, y también inventando todo este tipo de situaciones para tirar un poco más de circo. También es cierto que va a haber que dar una lucha dura y que por eso no podemos, tenemos la obligación de no estar deprimidos ni hablando todo el tiempo de lo mal que está todo. Porque hay que salir a la calle, porque hay que dar una pelea muy fuerte y porque los derechos se ganan y se defienden. Y hoy decía Zaffaroni y me parecía muy interesante que muchas veces lo que pasa es que generaciones que vienen con derechos conquistados por otras generaciones y que no tuvieron que pelearlos, son como quienes heredan, que no saben, que tal vez despilfarran porque no saben de qué se trataba. Y tal vez muchos descubran ahora que muchas cosas de las que veníamos advirtiendo y diciendo, lamentablemente, si no las paramos, se van a concretar y vamos a tener que salir a pelear por ellas. Bueno, muy bien. Gracias, Gabriela. Gracias, Pablo, como siempre. Vamos a seguir haciendo porque es un tema que estamos debatiendo y con todos los sectores. Lo venimos haciendo en forma realmente muy completa aquí en Minuto 1. Berco, ¿de qué nos vas a hablar ahora enseguidita tras la pausa? Nuevamente el Banco Central subió la tasa de interés. La llevó a casi un récord, 29%. Te voy a contar por qué esta bicicleta financiera se está fumando un hospital de alta complejidad por día y además por qué no ayuda a eliminar la inflación como flagelo de la economía. Enseguidita tras el corte el informe de Berco.